buenos días en este martes 3 de julio de 2018. Estas son las noticias. Supera AMLO votación de Peña. Reconfiguran resultados electorales el mapa político de Quintana Roo. Transportistas beliceños acusan de burocratismo. Incumplen los municipios en rendición de cuentas. Padece sureste por falta de energía eléctrica. Mantiene Cancún liderazgo turístico. Piden empresarios quintanarroenses voluntad política. Perfila MID, la peor votación del PRI. Gana alcaldía en Morelos y está preso. Se abstienen de reconocer a Cuitláhuac. Postergan revisión interna en el PAN. Nos quieren robar el triunfo, Barbosa. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Muy buenos días a todo el auditorio transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de lucesdelsiglo.com. Recuerde bajar nuestra aplicación, aún es gratis, para que pueda tener toda la información que acontece aquí en el sureste de nuestro país. Y bueno, después de toda la fiesta democrática que tuvimos el domingo pasado y la derrota de nuestro equipo, el Tri, ayer, sí, pues seguimos ya descalificados del Mundial. Es una tristeza ayer, de veras. Sí, definitivamente. Buenos días, Normita. Definitivamente corren sentimientos de muchos tipos, ¿no? Y muchas sensaciones. Ayer por los triunfos para unos, las pérdidas para otros, el domingo, y el día de ayer, bueno, pues la sensación de todo el país, porque es así, creo que es homogénea en esta despedida del tri de la selección mexicana de fútbol, precisamente del Mundial, pero contentos porque definitivamente, bueno, algunos vivimos en épocas en que se llegaba a algún momento y se perdía, pero haciendo el ridículo, hay que decirlo con sus letras, pero yo creo que ayer y en este Mundial México jugó bien, o sea, estuvo a la altura y bueno, desgraciadamente no se concretaron goles y se perdió, ¿no? Ahí con el ya célebre Neymar por sus tiradas y ese de aquí a Hollywood se va a ir. Así es, pero bueno, después, y eso, bueno, ese fue el paréntesis malo del día de ayer, de haber perdido el partido, el equipo de México. Bueno, seguimos con toda esta... pues este cambio reinicio, histórico, cambio reinicio histórico para este país. En nuestro país, efectivamente, de verdad que fue la oleada, vamos a decirlo, fue como un tsunami, todo lo que conllevó Morena y Andrés Manuel López Obrador, porque finalmente Morena es Andrés Manuel López Obrador. Definitivamente las posiciones que ganas, las alcaldías y en la Ciudad de México prácticamente las delegaciones, pues arrasó el partido de Morena en prácticamente pues todo el país. Sí, fue algo determinante, como tú dices, sin cuestión ninguna, y también, hay que decirlo, los pequeños lugares que se quedaron en la oposición, por ejemplo, como Yucatán, también sin duda alguna, guardaron sus espacios, se quedaron con sus espacios, y digo se quedaron porque aunque en Yucatán estaba gobernando el PRI y ganó el PAN, ha habido una continuidad y una presencia de esos dos partidos en Yucatán que se han ido relevando en el poder, y bueno, lo conservan precisamente, pero definitivamente, Norma, vamos a ver cosas muy interesantes.
La conformación de la Cámara de Diputados. La conformación de todo lo que es el Congreso de la Unión, llámese Cámara de Diputados, senadores, de verdad va a tener prácticamente las posiciones de Morena, van a ser mayoría. Le preguntaban a Tatiana Cloutier precisamente que si no iban a caer en la tentación del poder absoluto, porque ellos tienen poder absoluto tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, en las dos cámaras. Y bueno, ella decía que le apostaba más a precisamente esa conciencia de la responsabilidad que tiene de poder operar a un país sin tanta traba, desde los dos poderes, ejecutivo y legislativo, y que le apostaban precisamente a la concientización y a la fuerza que les da esto para realmente lograr un cambio en México sin trabas. Y bueno, pues todos le apostamos a eso, ¿verdad? Por eso esta votación tan tupida, y donde se les da todo precisamente para que hagamos un cambio en este país de 180 grados y empecemos a ver que de veras empezamos a salir del hoyo en el que estamos. Fíjate que aquí voy a aplicar nuevamente aquella frase que hizo famosa Fox: el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Porque en esta conformación de la Cámara de Diputados vamos a ver muchos priistas, ¿verdad?, con el logo de Morena. Así aquí la conformación de la Cámara y las ideologías, y lo pongo entre comillas, porque finalmente la ideología que trae Andrés Manuel López Obrador con ahora la conformación de las cámaras no es la misma, definitivamente. Vimos muchos expriistas que brincaron a Morena y fueron candidatos por el simple hecho de llegar al poder, y lo vemos aquí en Quintana Roo, o eso es un ejemplo, pero así sucedió en todos los estados de la República. Entonces, esa convicción que tiene Andrés Manuel López Obrador de realmente hacer un cambio de timón en las decisiones de nuestro país, pues vamos a ver realmente si el Congreso entra en esa misma ruta. Esperemos que así sea, vamos a darles el beneficio de la duda, pero sí, yo creo que ahí, cómo se van a ir conformando estos grupos de poder, porque van a ser grupos al final del día, con diferentes emblemas y de diferentes ideologías, porque muchos de ellos ya son también arcaicas, Entonces, vamos a ver cómo se va a conformar en la toma de decisiones realmente para este cambio de timón que quiere hacer Andrés Manuel. Como bien lo dijo en su discurso de inicio el domingo pasado en el Zócalo, no les voy a fallar. Con él definitivamente están puestas todas las confianzas, con Andrés Manuel López Obrador. Y ya se le dieron las llaves. Exacto, tiene toda la confianza de los mexicanos y ahí está la votación y el gane. Ahora la Cámara de Diputados tiene el compromiso de realmente hacer ese cambio de timón que pretende hacer López Obrador, y que ojalá los grupos políticos no pongan trabas, porque esa es ahí, la Cámara de Diputados es una escuela tan formidable en el tema político, Rodrigo, que las conformaciones de las comisiones, cómo se van a formar, porque finalmente ahí se decide todo el presupuesto de nuestro país. Finalmente ahí es donde se van a tomar las decisiones para saber si Andrés Manuel López Obrador va a poder hacer realmente todo ese beneficio social que ha prometido durante estos prácticamente 12 años. Así es, Norma. Y también ha dado mucha estabilidad, yo así lo veo. Sí. Dime tú qué piensas, el hecho de que su gabinete se haya dado a conocer desde antes de las votaciones, sí, fue la llegamos a un triunfo donde no está esa inestabilidad que se veía en secciones pasadas de que, bueno, y ahora las sorpresas, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar allá? Y como tú dices, Norma, no solo quiénes van a estar, sino la conformación de los que son, también le da un cariz de funcionamiento al gobierno, y entonces le ha dado mucha estabilidad que se sepa desde antes quién va a dónde. Entonces está perfectamente claro este equipo de trabajo que la verdad hasta en los pequeños detalles es gente preparada, gente que es afín al puesto que se le está dando. No estamos viendo un arquitecto en agricultura
cosas que en gobiernos pasados de antaño veíamos a veces al licenciado, ¿no?, que estaba dirigiendo cosas que no era de su competencia. Creo que está muy equilibrado y muy bien llevado precisamente, ya después lo iremos desmenuzando, persona por persona y secretaría por secretaría, precisamente viendo que es gente que está preparada en lo que se le está designando y que tiene experiencia. Entonces yo creo que esto es muy importante y es también de las cuestiones que le han dado, han hecho ese parteaguas en toda esta duda que se tenía precisamente en la economía, en el desbalance de las bolsas al entrar un gobierno diferente y no solo se ha notado una estabilidad, sino que incluso recién nombrado, bueno, no nombrado porque no se ha nombrado, pero recién las tendencias marcaban que el triunfador era precisamente Andrés Manuel López Obrador, incluso el peso recuperó algunos centavos, entonces no se dio esa debacle económica a la que algunos les apostaban y eso también es buena señal. Sí, definitivamente se mantuvo estable en el tema de la cotización del dólar. De hecho, bueno, pues casi en todo el panorama ayer en las finanzas en nuestro país y sobre todo, ¿sabes qué? La estabilidad que dio en el discurso que él dijo el domingo en el Zócalo. O sea, casi borrón y cuenta nueva, olvidemos el pasado e iniciemos realmente esta transformación histórica en nuestro país. Ese fue el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Sí, que ha tenido muchas críticas de que qué pasó, si ya se había arreglado entonces con Peña o no. Mire usted, cuando uno gana algo, independientemente de que si al tomar el poder se ven irregularidades de parte de alguien y están ahí las pruebas, se tendrá que aplicar la justicia. No es entrar con la espada desenvainada, sino precisamente a conciliar, porque tenemos que recordar y tener muy claro que cuando uno está participando en escoger algo en forma democrática, el que gana, el ganador, es para todos y es de todos. O sea, no porque alguien votó por otro candidato, no es su presidente. O sea, el voto era para escoger al mejor y una vez que la mayoría decidió quién es el presidente de todos los mexicanos, todos lo tenemos que apoyar y viceversa. El discurso de López Obrador tenía que ser en ese sentido. Aquí estamos en paz, vamos a gobernar para México, vamos a ir en una dirección para que sea un mejor país. E insisto, no era el momento de decirlo, pero eso queda más claro, que todo el que esté fuera de la ley se le va a aplicar, eso es indiscutible. Pero no era momento de llegar ahí a decir nada de este tipo y como tú dices, sí, yo creo que ese discurso ayudó precisamente para los que creían que iba a ser de otra manera, que no faltó por allí una candidata, creo que a senadora, que al sentirse ganadora sí salió por ahí, se distribuyó luego en las redes amenazando, ya ven, ya les ganamos y ahora les va a ir en feria. Sí. Siempre están mucho los petitos en el arroz, pero no es la manera. Yo creo que eso sí sirvió también. Y bueno, como tú dices, Norma, ahora a tener confianza, no tenemos de otra, a tener confianza y a hacer cada quien nuestra parte. Así es, definitivamente. Como te digo, ese discurso fue bastante conciliador. Vamos a ver cómo se desarrolla mañana miércoles, la reunión que va a tener el presidente Enrique Peña Nieto ya ahora con el presidente electo. Andrés Manuel López Obrador. Mañana es la reunión. Vamos a ver cómo se da después de todo, pues estas entre señalamientos, cuestionamientos y que Andrés Manuel siempre estuvo muy enfático en decir que la mafia del poder. Entonces vamos a ver esta relación cómo se va a dar, porque tiene que ver una relación muy, dijéramos, confortable en esta transición para poder hacer la entrega-recepción de todo para el próximo 1 de diciembre. Y que está ayudando precisamente para la actitud tanto del ganador como de los perdedores o del presidente en turno, en el sentido de que fue tan abrumador. Fue un tsunami, fue avasallador que no hay nada que decir, ¿no? Cuando todavía hay una duda y se quieren arrebatar cosas, pues entonces es donde vienen los roces. Pero ante un triunfo tan avasallador, sí, es como dos contendientes de esos de la Edad Media con sus espadas, cuando uno ya está en el piso y tiene la espada en el cuello.
pues ya no hay nada que decir, ¿verdad? Y si el otro todavía te perdona la vida, pues con más ganas, ¿no? Entonces, la verdad es que es un triunfo para México, en el sentido precisamente de que fue irrefutable el cambio que se da en México, un cambio de timón limpio, contundente, en donde no nos deja espacio precisamente para ningún tipo de enfrentamiento político y que pueda traer un enfrentamiento social, y yo creo que es precisamente el temor que había de que pudiera haber algún tipo de estallido social hace que todos estén tranquilitos, calladitos y relajaditos, con que todo se esté dando tan claramente y tan en paz, porque hay que decirlo, todo se dio en paz, por supuesto incidentes menores, pero nada, completamente contrario a lo que muchos le apostaban de que podía haber aquí levantamientos y jalones. Nada, de ninguna manera. Nada, fue contundente, limpio y bien por México, y vamos adelante. Así es, por lo pronto vamos a ver qué publican hoy los medios de comunicación a nivel nacional. Hoy el periódico Reforma. Fíjese usted, precisamente Reforma, Corazón de México, dice: pierde PRI hasta en Atlacomulco. Así Ya es. Sabe usted que Atlacomulco es considerado como que la cuna del actual priismo, no del viejo, bueno, no del actual priismo, incluyendo al viejo PRI, no al incipiente PRI en sus inicios, pero sí hasta en Atlacomulco. Gana el partido de AMLO en bastiones históricos del tricolor. El priismo logró por mayoría solo un escaño al Senado y 15 de 300 distritos. Fíjese usted lo importante que es mantener las cosas con calma. Cuando perdió Morena en los pasados comicios en el Estado de México, la gobernatura, en donde fue evidenciada toda la trampa que hizo el PRI, y muchos esperaban precisamente que Morena, liderada por supuesto por López Obrador, iba a ser un escándalo y les hizo una bola de trampas, y se mantuvo tranquilo, ¿ok? Hicieron sus trampas, quedaron evidenciadas sus trampas, y ok, y si le estaban apostando a que Morena iba a ser un zafarrancho aquí, no se los vamos a hacer. Y mire, ya le cobró la sociedad la factura precisamente al PRI, porque ahora, aunque el gobernador es precisamente del PRI, pues en todo lo demás ganó Morena, hasta en Atlacomulco. Así es que, bueno, ahora tienen un gobernador del PRI, pero la influencia de Morena, la presencia de Morena también en el Estado de México va a ser innegable, y el gobernador del PRI ya no va a poder hacer lo que quiera, porque de veras la fuerza política de Morena también ya se va a ver muy claramente precisamente en este estado. Pide AMLO a Trump un acuerdo integral. También inmediatamente hubo comunicación del presidente Trump con AMLO, y bueno, ya empezarán ahí sus negociaciones. Se vuelve inalcanzable el quinto partido, precisamente esto se refiere a la pérdida que tuvo el TRI allá en Rusia, pues ni hablar. Y bueno, pues barre Morena en el Congreso, y aquí nos habla precisamente de los escaños que tendrá Morena en el Senado: 69, el Morena PTP 69, el PAN PRD Movimiento Ciudadano 39, y el PRI Partido Verde Ecologista y PANAL 20. Eso es en la Cámara de Senadores. Y los diputados: Morena PTP 310, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano 129 y PRI, Partido Verde Ecologista y PANAL 61. O sea que Morena tiene por sí misma más escaños que todos los demás partidos juntos. O sea, bueno, la alianza de Morena con el PT y con el PES, ¿no? Y bueno, ya eso le da un control absoluto de las cámaras. Como tú dices, Norma, eso no quiere decir que no va a haber discusiones, incluso dentro del mismo partido. Para eso son las cámaras, para eso es que tiene tantos miembros. Si se esperara que no hubiera discusiones y diferentes puntos de vista, pues no serían tantos. De hecho, son más de los que quisiéramos ver ahí, pero para eso son las cámaras, precisamente para que se discuta a fondo, para que haya representatividad. Y bueno, bienvenido también las diferencias de pensamiento, pero sí va a haber una tendencia clara de un dominio de Morena. Inician con fallas verificentros. Entre errores en el sistema o lentitud para terminar los trámites, reabrieron los nuevos centros de verificación vehicular en la Ciudad de México. No se asusten, Quintana Roo todavía no.
pese a la prórroga de 6 meses para comenzar a operar. De los 57 verificentros autorizados, 14 tuvieron problemas. Bueno, pues ahí está esto de los verificentros allá en México, y esto es precisamente lo que tiene el periódico Reforma en su primera plana. Así es, y lo que publica El Universal igualmente: Morena gobernará a 56 millones de mexicanos. En la elección ganó 5 gobiernos estatales y 252 alcaldías. Representa casi la mitad de la población del país. Y es que este triunfo de norte a sur habla precisamente, la población en México es un total de 119.5 millones de mexicanos, donde será gobernada por Morena 56.6 millones. La verdad es que es un gráfico bastante explícito en el sentido, puesto que efectivamente prácticamente ganó más del territorio nacional. Sí, absolutamente. Imagínense, de las 9 gobernaturas en cuestión, 5 se fueron para Morena. El PRI perdió en Atlacomulco, cuna de Enrique Peña Nieto. Así es. Morena asestó un duro golpe al priismo en el Estado de México al triunfar en Atlacomulco, y también otro de los municipios más poblados del Estado de México, que fue Ecatepec, igualmente ganó Morena. Y tradicionalmente priista, ¿no? Sí. Intelectuales plantean ruta hacia la reconciliación. La reconciliación, como un anhelo de México, requiere de autocrítica en el nuevo gobierno, diálogo, respeto a la libertad y la solución de las causas del encono. Un grupo de intelectuales y artistas como Antonio Ortuño, Carmen Boullosa, Cristina Rivera Garza, Jen Meyer y Gabriela Ortiz reflexionan sobre cómo construir la reconciliación del país, plantea propuestas y exige compromisos al nuevo gobierno. A Yunes le salió el tiro por la culata. En una entrevista que trae El Universal, al gobernador panista Miguel Ángel Yunes le salió el tiro por la culata en la investigación en contra de Karime Macías, esposa del exmandatario Javier Duarte, asegura Cuitlagua García, virtual gobernador de Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia. La encontró y al final ni siquiera la pudo extraditar. Esto es lo que dice este candidato. Bueno, pues eso es lo que publica hoy el periódico El Universal. Oye, la verdad es que uno de los estados que a mí sí me tenía directamente preocupado era precisamente Veracruz, porque estos Yunes, la verdad, no, imagínate, son el hijo, una familia el pariente, muy mafiosa, y ahora iba a venir el hijo, se iba a hacer una continuidad del poder, se iba a hacer un monopolio verdadero del poder muy truculento, y la verdad es que tenían tal control que la veíamos difícil que la democracia se los sacudiera, por decirlo exactamente como funcionó, pero afortunadamente esto fue tan grande que incluso el Estado de México se liberó del yugo, porque era un yugo, bueno, pues que el pobre Estado de México, Veracruz, estaba completamente agarrada, y por eso la corrupción seguía por todos lados, los asesinatos seguían por todos lados, y bueno, ojalá y esto le dé un respiro a Veracruz. Oye, y recapitulo, hoy es el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Se reúnen en Palacio Nacional y es para revisar el Tratado de Libre Comercio, la construcción del nuevo aeropuerto y el tema, obviamente, de la transición. Y algunos asuntos personales. Sí, definitivamente. Y algunos asuntos personales. Excelsior, el periódico de la vida nacional. México se tiñe de guinda. Morena conquista congresos, gobernaturas y alcaldías. Bueno, ahí tiene usted, y viene precisamente unas gráficas de cómo cambió el color de nuestro país. Pero ahora sí, yo diría también que con esto se vino esa democracia mexicana de la que siempre hablábamos y que algunos todavía teníamos nuestras dudas. Yo siento que con esto sí también se le dio una buena consolidación precisamente a la democracia mexicana, por ver a tanta gente salir, expresar su voto, expresar su decisión, y que ya las trabas que se ponían y tradicionales que seguían operando, como que ahora sí vino una fuerza tan grande que las barrió. Entonces yo creo que fue un avance muy grande para la democracia mexicana. Prioridad, iniciativa para juzgar por corrupción al presidente, dice esta nota.
y la verdad no creo que sea la prioridad hoy en día de López Obrador. En entrevista con Grupo Imagen, López Obrador aseguró que no actuará de manera autoritaria por tener mayoría en el Congreso. Bueno, pues ahí tiene usted, y aquí otra vez viene, precisamente se refieren a los números en el Congreso, tanto en el Senado como en las diputaciones. Bueno, pues esa es la información que se está dando en todos los periódicos precisamente, y bueno, también dicen PRI ya es tercera fuerza. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es Sí, la caída del PRI ha sido inminente, o sea, el rechazo de la sociedad ante el priismo, bueno. Sí, ya nadie quiere saber nada del PRI. Así es. Bueno, pues ese es precisamente Excelsior. Y lo que publica hoy Milenio, gobierno acepta revisar contratos en sector energía. Vamos a acompañar al equipo negociador y apoyar al Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Conversación con Trump, plantea acuerdo integral que considere empleos, migración y seguridad. El Consejo Coordinador Empresarial abierto al diálogo. Navarrete Prida promete transición transparente y convincente en la Secretaría de Gobernación. Grupo Aeroportuario, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sin cambios, continuará construcción. Y lucha postelectoral, Veracruz, Yucatán y Puebla aún en vilo. Asesinan alcalde en Jalisco, atentan otro en Chiapas. Una foto de, ahora sí que media plana, donde finalmente el sueño terminó. La selección mexicana fue eliminada de la Copa del Mundo Rusia 2018 al perder 2-0 ante su similar de Brasil en los octavos de final. Y una foto precisamente en las butacas donde un mexicano pues está sentado derrotado con la bandera de México, ¿no? La foto está de premio, de premio está la foto el día de hoy que publica el periódico Milenio. Sí, la verdad es que como hay fotografías o gráficos que lo dicen todo, ¿verdad? Y esa foto de un mexicano sentado con su sombrero de charro, sí señor, pero pues ya vencido, llegamos hasta aquí, pero ya perdimos. Perdidos y solos, vea la foto. Ahora sí dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Vendí la casa para venirme acá a Rusia, ¿y ahora cómo le hago? Así es, muy buena, excelente foto que publica hoy el periódico Milenio. Estas son las portadas nacionales. Y bueno, lo que publicamos hoy igualmente aquí en Quintana Roo, con Luces del Siglo. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Cambia el mapa electoral de Quintana Roo. Y mire, viene la gráfica precisamente, y bueno, pues ahí queda el norte del estado, se ve ya un manchón guinda morado, violeta, que es el color de Morena precisamente, que aunque técnicamente Lázaro Cárdenas pues es del PT, pero bueno, fue precisamente de esta alianza del PT, del PES y de Morena. Entonces queda dentro de esta alianza Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad, y bueno, queda ahí entremetido precisamente Puerto Morelos, que se mantiene con el verde ecologista, pero que volvemos a lo mismo, es finalmente el resultado de esta alianza del PRI, del Partido Verde y del PANAL, Isla Mujeres y Puerto Morelos, ese es su caso, y Cozumel. Luego al centro del estado queda de azul, precisamente en el municipio de Tulum, en el de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que quedan precisamente dentro del frente conformado por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Lo pintan de azul porque los candidatos eran le correspondían al PAN. Y luego abajo viene Bacalar, que se mantiene dentro del PRI, y Otón Pompeyo Blanco, que cambia a Morena. Ahí tiene usted, esta es la nueva conformación a la que se refiere Luces del Siglo precisamente, y dice cambia el mapa electoral de Quintana Roo. Luego viene una gráfica de estas muy interesantes que también, con solo echarle un ojo y ver los colores, se ve perfectamente cómo hay un dominio absoluto en las cámaras por parte de Morena, ¿no?
lo que ya le decíamos y le desmenuzábamos un poco precisamente en los periódicos nacionales. Es lo mismo, pero véalo usted en este periódico local, donde viene perfectamente explicado, muy claramente explicado, cómo va a estar esto de las cámaras. Fíjate que sí es muy interesante este análisis que se hace, porque en 2012, si vemos la gráfica de cómo se conformó la Cámara de Diputados en 2012, donde finalmente entre el PRI y el PAN tenía mayoría, Morena, que fue la elección de Enrique Peña Nieto, hay que recordar la elección de Enrique, que fue cuando, bueno, pues más o menos se tenía ahí un equilibrio en el tema. Y por eso se habla mucho del PRIAN, ¿no? Porque aunque usted ve que el PRI tiene un poco más, pero no es abrumador, pero bueno, hace una alianza de facto con el PAN, por eso hay que recordar el Pacto por México. Exacto, hace una alianza con el PAN y entonces pues tenían el control de la mitad del Congreso, ¿no? Pero sí muy interesante esta gráfica del 2012 que dices. Y ahora, ¿no? ¿Cómo se va a conformar la del 2018? Como un cambio drástico ahí. Exactamente, donde Morena tiene mayoría, después el PAN, que va a ser... ellos van a marcar el equilibrio. Se mantuvo el PAN, el PAN está muy similar en el 2012 que en el 2018, se mantuvo. Y va a ser el que va, ahora sí que el que va a ser al fin de la balanza va a ser el PAN, sí, ¿verdad? Y bueno, después va el PRI Verde, y Movimiento Ciudadano con unos curules que va a tener ahí. Pero ahí, ahora sí que la gráfica es muy de mucha reflexión en el sentido, como dices, el PAN pues no le fue tan mal, dijéramos. No, se mantuvo similar. Exacto. Incluso en la de senadores, exacto, creció un poco el PAN. Así es. En la de senadores, en el 2015, si vemos la gráfica, obviamente el PRI tiene mayoría y el que seguía siendo el alfil de la balanza en ese momento, bueno, pues también era el PAN. Ahora, que en el 2018 la Cámara de Senadores obviamente tiene mayoría Morena. Pero el PAN hasta creció en curules. Así es. Hasta creció en curules, lo que pasa es que otros partidos tuvieron nada. Pero el PAN muy estable, precisamente en su presencia, incluso, insisto, en la Cámara de Diputados crece un poco. Y bueno, en las gráficas de los senadores, que se ve un espacio negro, lo que pasa ahí es que son los plurinominales, pero van a ser más o menos equitativos. Pero fíjate aquí, en el tema del 2018, Morena trae más senadores, después sigue el PAN, y luego más diputados. Senadores en la segunda gráfica. Perdón, es diputados. Sí. Y luego viene el PRI Verde y Banal. Lo que sí, si nos damos cuenta, el que desapareció del mapa fue el PRD. Sí, desaparece el PRD. Movimiento Ciudadano tiene una o dos curules. Así es. Y el PES va a tener también. Ya no va a tener presencia el PRD en la Cámara de Diputados. Imagínese usted, el PRD que durante un tiempo tuvo y también la de senadores, Norma. Así es, tuvo posicionamiento precisamente por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Era el partido de López Obrador, se lo quisieron quitar por la intromisión del PRI dentro del PRD, hay que decirlo, y pues fácil, quédense con él y yo me voy a otro lado. Hacer otro partido, porque efectivamente Morena, o sea, es su segunda elección, ya como partido Morena. Así es. ¿Verdad? Entonces, finalmente y desaparece el PRD porque el PRD se fue a Morena. Exactamente, eso. Por eso es muy interesante, y lo que mencionaba al inicio del programa, es muy interesante cómo se va a conformar esta Cámara de Diputados, porque finalmente son grupos políticos. Así es. Porque nada más cambiaron de emblema. Siguen siendo los mismos, exacto, son los mismos personajes. Dice uno, ya no hay PRD, no, sí está el PRD, nada más que ahora está pintado de morena. Oye, bajó mucho el PRI, no, es que el PRI sigue ahí, nada más que está pintado de morena. O sea, siguen los mismos representantes, nada más se cambiaron la camiseta. Pero los grupos de poder, porque es lo que representan los diputados. Los diputados del PRI que están en Morena son grupos de poder dentro de Morena. Los diputados del PRD que ahora están dentro de Morena son grupos de poder del PRD. Y también hay grupos de poder del PAN dentro de Morena. O sea que ahí va a haber una mezcolanza y la discusión fuerte se va a dar dentro de los segmentos, precisamente dentro de estas cámaras de Morena. Ahí es donde va a venir la discusión en el fuerte, reparto de las comisiones. Y ya que ellos se pongan de acuerdo dentro de Morena, entonces van a salir y decir, Morena dice tal cosa. Pero no así nada más tan fácil, Va a haber una discusión fiera dentro del partido. ¿Cómo se conforman acá diputados? De acuerdo a las comisiones. La comisión de Hacienda, la ahí de se van a repartir el pastel. Ahí va a haber... Pero bueno,
Insisto, ellos se tendrán que poner de acuerdo para precisamente seguir teniendo una hegemonía con las nuevas siglas que son Morena, y de ahí pues ya se podrán de acuerdo precisamente con los demás. Así es. Eso es lo interesante que vamos a tener en la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante el lema que le decía yo. El presidente va a proponer y finalmente quien va a decidir va a ser el Congreso de la Unión. En fin. El que publica hoy Cancún y Chetumal de Morena, efectivamente, pues ya les dimos a conocer el día de ayer. Hace historia. Bueno, aquí uno de los municipios más importantes de Quintana Roo, que es el municipio de Solidaridad, todavía está en la disyuntiva de quién va a ser realmente la ganadora entre Cristina Torres y Laura Beristain, puesto que hasta el domingo... Está muy cerrado, ¿verdad? Está muy cerrada la votación. Parece que ya están prácticamente todas el conteo de casillas, aunque son resultados preliminares. El domingo se decide ya definitivamente si el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo ya da las cifras exactas de todo el conteo de los votos, y es cuando vamos a tener el fallo ya real de este municipio, que es el que se mantiene totalmente muy cerrada todavía la votación ahí. Está muy gracioso, me dio risa porque estás hablando precisamente de que no se va a conocer todavía el fallo, ¿eh? Y en la nota de abajo vienen que capturan al líder criminal el fallo. Entonces esta primera plana del por esto fue de puro fallo. Así es. En fin, vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí a LCD Noticias, Adicción por Informar. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Durango, Jalisco y Michoacán, tormentas fuertes en regiones de Nayarit, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. En las zonas de tormenta podría ocurrir descargas eléctricas y caída de granizo. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por Informar. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso. Bueno, la verdad es para estar felices, con todo lo que ha pasado y todo este cambio que vamos a tener en nuestro país. Hay mucha expectativa al respecto en ese sentido. Esperemos y por el bien de todos los mexicanos realmente se logre todos esos planes que trae Andrés Manuel López Obrador. Mira, a todos los que tenían miedo de que se diera este cambio precisamente, y todos los cambios dan miedo. Pero si quieres está la expectativa del que cambio pueda ser bueno. En cambio, si nos hubiéramos quedado como antes, pues ya sabíamos, ahora sí que más de lo mismo. Sí. Entonces aquí existe la expectativa de que podamos cambiar y además de veras del ejercicio de salir a votar tan copiosamente, también le refuerza a la ciudadanía de lo que se puede hacer si todos participamos. Porque este cambio que estamos hablando hoy, definitivamente se pudo dar porque todos participamos. Entonces, si todos participamos, podemos ir orientando el destino del país. Y el motivo fue precisamente ese hartazgo que teníamos ya de toda la demasiada corrupción, pero sobre todo de la impunidad que tenemos en México. Yo creo que esto, y ese discurso permanente de Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder, la corrupción, a lo mejor algunos de verdad ya estaban hartos de estar escuchando el mismo discurso, pero tenía que ser enfático en ese sentido. Esperemos que ya en el poder realmente tiene que hacer una revisión así con lupa y detalle para realmente aplicar la ley donde se tiene que aplicar. Sí quisiéramos ver a más de uno tras las rejas. O sea, no, siempre luego le dicen, no va a haber revanchismo. No, pues si no es revanchismo, se llama justicia. Y sí nos gustaría ver a más de uno tras las rejas, porque como tú dices, Norma, eso que decía, la mafia del poder, y vamos a hacerlo cuando él hacía, vamos contra la corrupción, pues es que no eran sus palabras, era la misma palabra que en todos los rincones de este país estábamos repitiendo todos los ciudadanos, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, lo mismo, veíamos corrupción y obviamente él nada más repetía lo que se decía en todo el país y obviamente eso es lo que ganó, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, en ese sentido, en esta euforia que tenemos, ¿verdad?, de este cambio y en esta expectativa de realmente hacer cambio de timón y hacer historia, y es un sacudidón realmente a nuestro país este cambio, que la gente reaccionó, pues lo vimos el domingo, pero a nivel internacional dimos un ejemplo realmente de civilidad como país. Y bueno, en ese sentido, la propia Organización de las Naciones Unidas ayer felicitó a Andrés Manuel López Obrador por ese triunfo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, felicitó al virtual ganador de las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador, y manifestó su disposición para trabajar con el nuevo gobierno. Asimismo, Guterres felicitó al pueblo de México por el ejercicio cívico de la participación en las elecciones más importantes que el país ha celebrado, según el mensaje difundido. Este domingo, en su primer discurso como virtual ganador, López Obrador se comprometió a reunirse con la ONU y otros organismos internacionales para elaborar un plan de reconciliación. En caso de ser ratificado su triunfo, López Obrador tomará posesión como presidente de México el próximo 1 de diciembre. Así es, el próximo 1 de diciembre, donde, bueno, finalmente va a tomar posesión de la presidencia de la República y donde ya dijo que Los Pinos, la casa residencial que es Los Pinos, lo va a hacer un museo, donde todos los mexicanos, todos los mexicanos podremos entrar, ¿no? Pues es que, sí, claro de verdad, sí. O sea, esa residencia que era pues una fortaleza, ¿verdad? Que está muy bonita. Está bonita, pero tampoco
hay tanta cosa siempre de Los Pinos que uno cuando entrara se imaginaría el Gran Palacio, y la verdad es que es bonita, pero no es el Gran Palacio. El Palacio Nacional. Donde exacto, él Palacio Nacional. desde ahí va a tener su oficina. ¿Qué diferencia? Pues es que qué diferencia es que ir está en al el centro Palacio histórico Nacional, de sí, nuestro hombre. país. Ese Palacio Nacional es realmente, es un museo. De hecho, hay recorridos permanentes, ¿verdad?, para los turistas ahí en el Palacio Nacional, actualmente en la Ciudad de México, pero bueno. Eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que Los Pinos se vuelve un museo, van a entrar todos los mexicanos. Además, en la zona privilegiada donde se encuentra, que es Chapultepec. Y es que, claro, es que era parte de Chapultepec, y el Parque de la Hormiga que está que era parte de Chapultepec, que luego se le quitaron otro cacho para Los Pinos. Va a ser muy emblemático, Norma. De veras es emblemático, como que ya se cayó esto y ahora ya todos pueden entrar aquí, cuando antes no nos dejaban pasar, pero ni de la calle, no diga usted la puerta. Tenían calles cerradas alrededor, usted no se podía acercar, era poder absoluto, solo los picudos, solo los influyentes. México tenía un gobierno, que esperemos que eso es lo que queremos que cambie, de políticos que lo tenían secuestrado. Ellos se creían los influyentes, se servían con la cuchara grande, desensamblaban al país y los demás no nos podíamos ni acercar. No, imagínese nada más sentir que ya está fuera Emilio Gamboa. No sientes bonito. No, Mario Imagina, todos estos personajes, los dinosaurios, están fuera de la política, ya ellos fuera, claro, tendrán una influencia precisamente en muchos priistas que quedan incrustados incluso dentro de Morena, y ellos van a tener alguna influencia en ellos, pero fíjese qué diferencia, alguna influencia en ellos, cuando antes eran los que controlaban el país. Imagínense, Carlos Salinas de Gortari, que muchos pensábamos que era uno de los actores más importantes de mover fichas en este país. Claro que sigue teniendo influencia, tiene poder, tiene contactos, tiene dinero, por supuesto que sigue teniendo influencia, pero tener influencia no significa ser uno de los que están manejando el país. Entonces fue un gran paso definitivamente. Eso es lo único que le vamos a reconocer a Enrique Peña Nieto, el haberse peleado no peleado, sino no aplicar o subordinado, más bien, subordinarse a las decisiones de... Al 100%. Tenían influencia en él, pero aquellos hubieran querido que hiciera así lo que decían. Y bueno, el caso está que todo este tipo de personajes empiezan, porque no es de un día para otro, claro, pero empiezan a perder influencia precisamente en las decisiones de este país. Empezamos a ver ya a Montieles y a Beltrones y a Herreras y a todos estos personajes nefastos de la política del PRI empezarse a distanciar. A partir de hoy empiezan a perder poder y se tendrán que ir alejando precisamente de esa influencia tan grande que tenían, ¿cómo se llamaba este gobernador de Chihuahua? ¿Pancho Barrio o qué? No, el de su antecesor. Bueno, estos... ¿panistas? No, panistas, priistas. En Coahuila, perdón. Los Moreira. Los Moreira, imagínese usted que empiezan a perder influencia los Moreira y que, bueno, solo eso le da un respiro a este país. Ya solo eso hace que las cosas sean diferentes. Fíjate que haciendo un recuento histórico, yo me estaba acordando en la elección domingo, cuando la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, que fue cuando robaron la elección, precisamente. Exactamente. ¿A quién se la robó? Bueno, Salinas de Gortari. En ese momento, la izquierda era la que traía la batuta en ese momento, en el 88. Y que Cuauhtémoc, que contendió contra Carlos Salinas, y es cuando la famosa caída del sistema, que no existía el IFE en ese momento, después ahí se crea el IFE en ese momento. Pero imagínense desde el 88, que la izquierda empezó a hacer realmente su revuelo, dijéramos, en nuestro país, y que hasta hoy, hasta 2018, realmente la izquierda llega al poder. O sea, todos estos años de los demócratas neoliberales, vamos a decirlo, que fue un fracaso la economía. Un fracaso y un saqueo, porque fue. Pero fíjese, claro, muchos dicen, bueno, pero estás hablando, Norma, de que se cayó el sistema. ¿Y quién lo quitó? Bartlett. Y Bartlett hoy es un ganador con López Obrador. Sí, así cierto. Es. Hay muchos que no deberían de estar ahí. Pero oiga, qué diferencia sacudirse cuando un perro se sacude a la mayoría de las pulgas. Y sí, quedaron algunas,
pero gracias a esas le ayudaron a poderse sacudir a las otras. Entonces las cosas se irán reacomodando. Hay muchos que no deberían de estar, que hoy están alzando la mano como ganadores cuando eran parte de la corrupción del pasado. Sí. Eso es cierto, nos queda claro a todos, pero de que perdimos muchas pulgas y estamos contentos. Así es. Por lo pronto, bueno, en lo que compete aquí a Quintana Roo, en un panorama pues sin precedentes en la distribución de la presencia política de las y los alcaldes en el estado, de acuerdo con datos del Instituto Electoral de Quintana Roo, el PRI, que tradicionalmente dominaba los ayuntamientos, ha quedado con 4 municipios solamente y el resto dividido entre Juntos Haremos Historia y por Quintana Roo al frente. Tenemos la información. La elección del pasado domingo reconfiguró el mapa de gobiernos municipales. De acuerdo con la información ofrecida por el Instituto Electoral de Quintana Roo, de las 11 alcaldías en disputa, Morena y el Partido del Trabajo ganaron en 4 ayuntamientos, misma cantidad que el PRI y sus aliados obtuvieron, mientras que la alianza integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano consiguió solo 3. En Benito Juárez, la joya de la corona electoral del estado, logró la victoria la morenista Mara Lezama de la coalición Juntos Haremos Historia, con 58% de la votación, 46 puntos por encima de su competidor más cercano, José Luis Acosta Toledo, de por Quintana Roo al frente. En tanto, en Cozumel, el priista Pedro Óscar Joaquín ganó con el 40.9% de los votos, seguido por la frentista Perla Cecilia Tumpech, que acopió el 32.7%. Felipe Carrillo Puerto tuvo resultados cerrados entre los contendientes del PRI, Paoli Elizabeth Pereira, quien aventajó con el 33%, y del PAN, José Esquivel Vargas, que perdió con 35.1 puntos. Por su parte, Juan Luis Carrillo Soberanis del PRI logró su reelección en Isla Mujeres al alcanzar el 42.9% de los votos, arriba de los 29 puntos porcentuales del morenista Edgar Humberto Gasca. A su vez, en José María Morelos, se dio como ganadora a Sofía Alcocer del Frente, con 36% de la votación, sobre la priista Rosana Romero, que obtuvo 27%. Donde el Partido del Trabajo fue sin coalición, en Lázaro Cárdenas, Josué Nibardo Mena superó en las urnas con 49.6% a su contendiente más cercano, María Trinidad García, abanderada de por Quintana Roo al frente, quien atrajo el 19% de los votos. Por su parte, Gregorio Hernán Pastrana, de Juntos Haremos Historia, triunfó en Otompe Blanco con 44.4% sobre los 22.9% del frentista Fernando Levín Zelaya. En Solidaridad, la candidata de Morena, Laura Beristain, venció con el 38.7% de las preferencias a la actual presidenta municipal, Cristina Torres, de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, que logró 35.5%. La coalición por Quintana Roo al frente, representada por Víctor Mastá, ganó en Tulum con 43.7%, seguido por Marciano Tzulcamal por Quintana Roo con 38.03%, y la votación en Bacalar se cerró entre los aspirantes de Morena, Partido del Trabajo y el PRI, pero fue este último, Miguel Alexander Cetina, quien consiguió la victoria con el 35.3% de las boletas a su favor. Por último, en Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, de por Quintana Roo, obtuvo 42.2%, cifra arriba del 30.1% que se contabilizó para Juan Pablo Aguilera, de Morena y Partido del Trabajo. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Pues sí, fue un replanteamiento de todo nuestro estado, ahora con el gane de Morena. Y fíjese usted que hace unos días, Normita, dimos una nota precisamente de lo importante que es para el sur del estado, para la economía, precisamente el flujo económico que viene de Belice. O sea, Belice, cuando Chetumal se cae, los que lo rescatan y por los que sigue viviendo, así es por Belice. Por eso esta nota que les voy a leer me llama mucho la atención, porque deberíamos de estar tratando a los beliceños, pero mira, vente, te doy un premio cada vez que cruces, te doy una florecita, tú eres de los que los trae, vente para acá. Y en lugar de eso, se están quejando los transportistas beliceños porque les ponen una de burocracias para que puedan entrar, que bueno, yo de veras no entendí, pero ahí les va la nota. Propietarios de autobuses procedentes de Belice manifestaron su inconformidad por la cantidad de documentos que les son solicitados para poder acceder a la capital del estado, lo cual, entre otras cosas, trae consigo un costo de aproximadamente $3,000 beliceños, que son $3,000 porque está al 1, ¿no? Al 1 con el dólar americano.
Cobro que rebasa sus posibilidades económicas. Tenemos Ahí está el audio, vamos a verlo. Transportistas beliceños señalaron que funcionarios estatales del sector obstaculizan su ingreso a la capital del estado al exigirles documentación que para ellos resulta difícil y onerosa de obtener. Por medio del cónsul de Belice en Chetumal, Luis Montero, los transportistas acusaron hostigamiento por parte de las autoridades mexicanas al querer internarse en el estado. La semana pasada, propietarios de unidades de transporte de pasajeros acudieron a mi oficina para quejarse de la intervención de la Dirección de Transporte Estatal, Secretaría de Infraestructura y Transporte Cintra, de la que señalaron estaban recibiendo hostigamiento al cruzar la zona de fumigación en la frontera, donde les están pidiendo el seguro de autobús, permisos de transporte en México y además una licencia internacional de manejo por cada conductor, detalló. El problema está en que dichos documentos no se encuentran a su alcance, y es que a decir del cónsul, cada mes se registran alrededor de 50,000 cruces fronterizos entre Belice y Quintana Roo en temporada normal, cifra que se eleva hasta los 80,000 cruces en Semana Santa y fechas cercanas a la Navidad. La frontera entre Quintana Roo y el país centroamericano mide 193 kilómetros en su parte terrestre, que corre a lo largo del río Hondo, con apenas 2 cruces internacionales en su extensión. Uno es Subteniente López II, a 10 kilómetros de Chetumal. El otro, conocido como Chactemal, fue abierto en 2013 y se ubica a 2 kilómetros del anterior. De acuerdo con el cónsul de Belice, durante mayo se registraron 36,000 cruces de vehículos entre los dos puentes fronterizos en ambos sentidos, tanto autobuses como coches. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Ahí tiene usted. Fíjate que yo me recuerdo que hay un barco ahí en la ciudad de Chetumal que cruza hacia la isla de San Pedro, la isla bonita de San Pedro, que está como 1 hora y media más o menos. Pero todos los días viene esa lancha, es una lancha rápida de San Pedro a Belice, todos los días obviamente con beliceños, y se regresa en la tarde, a las 4 de la tarde. Solo llegan a Chetumal, pues obviamente muchos van al médico, porque obviamente allá pues no hay el servicio médico, o sea, que nosotros tenemos. Vienen a servicios, no vienen de turistas. Ajá, pues, exacto. Vienen a servicios, vienen a hacer sus compras, porque obviamente acá en Chetumal pues existe Sam's, Walmart, o sea, todas las tiendas departamentales que allá evidentemente no tienen. No, y sobre todo en San Pedro, porque esa lancha viene de San Pedro, no de Belice. No, de San Pedro, haga de cuenta que usted que es Holbox. Holbox, mejor que Holbox, pero es un Holbox donde viven muchísimos turistas también, muchos ciudadanos americanos, pero no están los servicios. Y imagínense la comodidad que ellos tienen, que se suben una lancha y en 1 hora y media pues están en Sam's, están en el doctor, están... Y muchas de las cosas que por las que van a Chetumal y compran, ¿qué creen que es? El famoso pollo brujo. O sea, es algo que les encanta a los beliceños. Entonces vienen por el pollo brujo a Chetumal y se regresan en la tarde. Y se llevan hieleras completas de pollo. A las 4 de la tarde sale el barco, la lanchita rápida, de ahí de la ciudad de Chetumal de regreso hacia San Pedro. Entonces, usted ve a los beliceños de verdad, llevando todo. Un puente marítimo, así como hay puentes aéreos, este es un puente marítimo, porque todos los días hay una dependencia importante de San Pedro con Chetumal. O sea, insisto, no es que vienen turistas, es que es una dependencia para su vida cotidiana, dependen en muchas cosas de Chetumal. Entonces, imagínense ahora que hablamos lo de los camiones, que también Chetumal depende, porque esto se vuelve una simbiosis, ¿no? Ellos dependen de nosotros, pero nosotros de ellos, porque ellos traen su dinero, las divisas que ellos captan allá, las vienen a gastar aquí, y deberíamos de estar con ellos, pero lo más atento posible, facilitarles. Oye, mira, tú nada más chécame que tu camión esté en buenas condiciones mecánicas, me tienes que pasar una revista, tienes que tener tus seguros adecuados. Yo no te cobro nada por entrar a mi país. Así es. Nada de que permisos de esto, permisos del otro. Todas las facilidades, por supuesto, viendo precisamente la seguridad no solo de los que vienen en esos camiones, sino de los ciudadanos mexicanos, que esos camiones vengan en buen estado mecánico, es lo básico, que vengan en buen estado mecánico y que tengan sus seguros pagados para que si hay cualquier desgracia puedan responder. De ahí en fuera, señores, lo que quieran, no vengan con tonterías, porque de veras van a ahorcar a la gallina de los huevos de oro.
De por sí sufre la economía Chetumal, y que ahora sí que este turismo que viene de consumo a la ciudad de Chetumal, y que le pongamos trabas, digo, bueno, de verdad que no tenemos visión, bueno, en fin, ahí ahora sí que el llamado a las autoridades para poder darles capacitación a esos servidores públicos en atención. Exactamente. Y bueno, pasando a otro tema, según datos contenidos en el portal de la Auditoría Superior del Estado, 7 de los 11 municipios que conforman Quintana Roo se encuentran en incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual obliga a los ayuntamientos y otros entes a presentar sus informes de gestión financiera cada 3 meses. Escuchemos la información completa. De los 11 municipios de Quintana Roo, 7 se encuentran dentro del marco de posibles violaciones u omisiones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, al no haber presentado en tiempo y forma sus informes trimestrales de avances de gestión financiera, de acuerdo con el sitio web de la Auditoría Superior del Estado. De los 4 ayuntamientos restantes, ninguno ha presentado correctamente el informe, el cual debe ser el referente que permite evaluar en tiempo real los ingresos y el gasto de la cuenta pública de cada ayuntamiento. Felipe Carrillo Puerto es el único que presenta coincidencias en sus metas programadas con el Plan de Desarrollo Estatal. En la página de la auditoría se indica que, de acuerdo con los artículos 6 y 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, todas las entidades fiscalizables del Estado y los ayuntamientos deberán entregar sus informes de avance de gestión financiera. Todo esto de manera obligatoria cada trimestre. Dichos documentos sirven para ir evaluando los avances de los programas aprobados dentro del presupuesto del año correspondiente, especialmente el flujo de ingresos y egresos, y en su caso, detectar a tiempo posibles irregularidades que afecten al erario. Todos los poderes del Estado, así como los entes públicos fiscalizables, deben presentarnos a la auditoría. Al vencerse el segundo semestre de este 2018, en el sitio oficial del organismo fiscalizador, solo se exhibe el cumplimiento de los ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad y Puerto Morelos, los cuales presentaron el informe de ingresos y egresos de los meses de enero, febrero y marzo, que corresponden al primer trimestre. Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres no han cumplido aún con esta obligación, a pesar de que el día 20 de julio se vence el plazo para entregar el informe que corresponde al segundo trimestre de este año, y no se mencionan las medidas de apremio que se han realizado ni las sanciones que se aplicarán a los ayuntamientos incumplidos. Para el caso del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, en los 3 primeros meses se presentan ingresos por 93.646.162 pesos y un gasto por 53.173.648 pesos. En el avance de la cuenta pública de ese ayuntamiento de la zona Maya, se destaca que su mayor gasto es en nómina, y en los primeros 3 meses se gastaron en ese concepto 33.445.354 pesos, mientras que el rubro de inversión pública está marcado en 0 pesos en el periodo mencionado. En el caso de Tulum, se reportaron ingresos por 152.050.995 pesos y gastos por 72.362.048 pesos. Sus mayores gastos se reflejan también en servicios personales, que refieren sueldos y compensaciones por 45.531.972 pesos, y su inversión pública apenas alcanzó los 2.406.041 pesos. El informe del Ayuntamiento de Solidaridad presenta ingresos por 620.459.573 pesos y gastos por 336.344.177 pesos, siendo también su principal gasto en servicios personales por 148.703.447 pesos. En el reporte se señala que no ha realizado erogaciones por inversión pública, aunque representa una estimación para este trimestre por 2.714.223 pesos aún no pagados. El Ayuntamiento de Puerto Morelos, en su primer reporte trimestral, presenta un flujo de ingresos por 89.670.549 pesos y egresos por 83.667.053 pesos, y al igual que en los casos anteriores, sus mayores gastos reportados se refieren al pago de nómina en el rubro de servicios personales, con 40.951.551 pesos. En este caso, sobresale que en inversión pública se reportó un monto de 31.068.861 pesos. En los dictámenes firmados por el titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, se refleja que en ninguno de los 4 casos las autoridades municipales pudieron identificar el monto de los recursos asignados para cada programa específico autorizado, y se solicitó presentar esta información en el reporte de ingresos y egresos del siguiente trimestre. También se encuentra en los dictámenes
que los ayuntamientos no presentaron sus programas presupuestarios alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y solamente coinciden con algunos ejes de sus planes municipales de desarrollo. Los resultados del análisis que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo realizó a estos informes presentados por los ayuntamientos se darán a conocer al Poder Legislativo de Quintana Roo a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en los términos de ley, en donde se determinará si las cifras presentadas son razonables. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Sí. Bueno, pues ahí tiene usted. Fíjese que a pesar de que la Secretaría de Energía del Gobierno Federal ha advertido sobre el desabasto insuficiente de energía eléctrica en el sureste del país, no existen aún planes para hacer frente a este problema, ni ha mostrado avances en las licitaciones correspondientes para resolverlo. Y fíjese usted lo que está pasando, por ejemplo, en la isla de Holbox, que de repente creció mucho y la electricidad y los servicios no dan. Eso le está empezando a pasar en otra dimensión a la península de Yucatán, que ha empezado a crecer muchísimo la ciudad de Mérida, empiezan a haber fraccionamientos por otro lado, por muchos lados, Quintana Roo no se diga, y bueno, no están previendo precisamente el crecimiento que se está dando, y entonces de repente vamos a llegar a una coyuntura en que ya tengamos problemas. Vamos a ver la nota. A pesar de que la Secretaría de Energía, CENER, advirtió sobre el riesgo de suministro eléctrico en el sureste por una demanda mayor a la capacidad de transmisión, no contempla uno de los proyectos necesarios para hacer frente a este problema y tampoco se ha avanzado en las licitaciones para hacer frente a la problemática. Al hacer un comparativo del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODECEN 2017-2031 y la última edición 2018-2031, se detectó que uno de los proyectos para evitar sobrecarga no está incluido. En la edición 2017-2031 del PRODECEN, la dependencia estableció que en 4 años se presentarían problemas de suministro de energía eléctrica debido a que la demanda máxima pronosticada superaría en 250 megawatts el límite de transmisión de la línea que corre entre las ciudades de Valladolid y Cancún, que cuenta con 825 megawatts de capacidad. Para ello tendrían que entrar 2 proyectos, una línea de transmisión en corriente directa bipolo y otra de 400 kilovoltios. Ambos proyectos tendrían que entrar en operación en mayo de 2018 y abril de 2022, respectivamente, pues la península de Yucatán es altamente deficitaria en energía. Sin embargo, en el nuevo PRODECEN 2018-2032, la línea de transmisión de corriente directa bipolo no está contemplada. Asimismo, de los 30 proyectos instruidos por la CENER a la Comisión Federal de Electricidad en Transmisión, únicamente 3 de ellos están en proceso de licitación y al menos 20 deberían entrar en operación a lo largo del próximo año. La problemática también radica en resolver la generación de energía eléctrica con unidades a base de gas natural, combustóleo y diésel con altos costos operativos e indisponibilidad de combustibles para la generación de energía eléctrica, saturación y fallas en los enlaces de transmisión que abastecen la zona de la península. Las 2 líneas de 400 kilovoltios y las 2 de 230 kilovoltios de Valladolid-Cancún son las principales corredores de transmisión que alcanzaron sus límites máximos operativos en la región en 2017, de acuerdo con lo establecido en el PRODECEN. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues sí, es un problema realmente lo que se tiene. Si no ponemos atención a eso, vamos a tener problemas en el futuro, ¿eh? Así es. Y bueno, de enero a mayo en Cancún se reportó un incremento importante de la llegada de pasajeros vía aérea, lo cual refrenda y consolida el liderazgo que este destino turístico tiene en el rubro, siendo Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido y Brasil los principales mercados. Eso se reportó un incremento del 2.9% en el volumen de pasajeros internacionales y de un 13% en pasajeros nacionales. Escuchemos los detalles. El arribo de visitantes nacionales e internacionales a los principales destinos turísticos del estado continúa en ascenso, lo que mantiene muy altas las expectativas para esta temporada de verano 2018, informó la Secretaría de Turismo. La titular de la Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, indicó que en mayo pasado la ruta aérea Ciudad de México-Cancún
incrementó en 5.9% su volumen de pasajeros, la ruta Monterrey-Cancún 16% y la ruta Guadalajara-Cancún 25%. En cuanto al ámbito internacional, la ruta Toronto-Cancún logró un alza de 14.5% en volumen de pasajeros, Chicago-Cancún 1.9% y Houston-Cancún 3.8%. Vanegas Pérez dio a conocer que en el primer cuatrimestre de 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó un incremento de 2.9% en el volumen de pasajeros internacionales y de 13% en el volumen de pasajeros nacionales. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido y Brasil continúan siendo los principales mercados de recepción de turistas internacionales, lo que mantiene el liderazgo en materia turística de Quintana Roo, así como los primeros lugares nacionales en generación de empleos. Respecto al mercado estadounidense, expresó, el total de pasajeros provenientes de Chicago se incrementó 0.06% y de Houston 2.94%. En tanto, los provenientes de Nueva York y Atlanta reportaron una disminución de 2.5% cada uno. Quintana Roo cuenta con una infraestructura turística única a nivel mundial de 1.067 hoteles y 100.986 cuartos de hotel en toda la entidad, además de parques temáticos, atractivos naturales, diversas opciones de entretenimiento, así como 13 zonas arqueológicas abiertas al público, entre otros. El gran pendiente y el mayor compromiso, reconoció la Secretaría de Turismo, continúa siendo acortar la brecha de desigualdad entre el norte y el sur de Quintana Roo para que todos los beneficios de esta actividad económica lleguen a las comunidades más necesitadas. El turismo, añadió, tiene que ayudar a elevar la calidad de vida de la gente y mejorar su índice de desarrollo humano. Con información de Luces del Siglo para LSD Noticias, Jorge Marín. Pues ahí está. Fíjese cómo ha ido creciendo precisamente la llegada de turistas. Y es el claro ejemplo de la nota anterior que mencionábamos, de que no se está previendo precisamente en incrementar las formas en que nos va a llegar energía más abundante a la península de Yucatán, y lo que se hizo en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, donde sí se previó, donde se fueron haciendo instalaciones viendo y previendo el número de turistas que estaba llegando, y entonces llegan más, pero nunca tuvimos ningún momento de coyuntura, ninguna problemática. Eso es lo que se tiene que hacer en todos los casos. Fíjese usted que Fidel Guillén Arjona, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, expresó que debe existir mayor voluntad política para incentivar y desarrollar las inversiones internas en el Estado por parte de los 3 niveles de gobierno, lo cual no se ha visto en la medida que se debería hasta el momento. Y explicó que donde más se ha resentido es en el comercio, ya que este tipo de empresas duran muy poco tiempo en el mercado. Los empresarios de Chetumal piden que los gobiernos federal, estatal y municipal confíen y apuesten por las inversiones locales, pero sobre todo que exista voluntad política para incentivar el sector. Esto a raíz de la situación adversa por la que atraviesan las empresas locales, que han resentido en los últimos meses el poco movimiento, el desempleo, la caída de la fuerza productiva y la inseguridad. El dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, Fidel Guillén Arjona, hizo un recuento de la situación y resaltó que el golpeteo más fuerte ha sido en el comercio, toda vez que el promedio de vida de un establecimiento es mínimo, más o menos de un año. Parte de esta problemática está orientada hacia la excesiva carga fiscal, según explicó, la cual genera que se desincentiven y no se aperturen más negocios, además de que la ley de mejora regulatoria ha sido una ley muerta que en nada ayuda y no funciona. Como ejemplo, puso que uno de los requisitos es el uso de suelo para hacer una empresa, cuyo trámite tarda de 2 a 3 meses. Entonces, cuando escuchas que puedes hacer una empresa en muy breve tiempo, no entiendes de qué país o estado te están hablando, dijo. Indicó que en la Canacintra existen actualmente 74 socios. Nos hemos mantenido, no crecemos pero tampoco disminuimos. Son gente forjada en el camino. Sin embargo, en el caso de la industria no ocurre así, porque hay muy poca industria. Son empresas pequeñas y emblemáticas y hay pocas, apuntó. Guillén Arjona destacó que estamos abiertos, somos personas que queremos a nuestro estado y a nuestro municipio, por esto el gobierno debe ver hacia dónde va el desarrollo y proporcionarnos las directrices para realizar un trabajo conjunto. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Si mira usted lo que nos divertimos aquí con todas las notas. Oye, vamos a ir a un corte, pero quiero pasarles antes. En este momento se está dirigiendo Andrés Manuel López Obrador
hacia Los Pinos. A ver si podemos poner, antes de irnos a corte rápidamente, en su vehículo, que ahora sí está... En el utilitario. Así es. Creo que es un Jetta blanco, en donde, bueno, en este momento se está dirigiendo hacia Los Pinos. Esa es una de las cosas de las que ahora sí que el pueblo aplaude. Esperamos verlo así durante mucho tiempo. No, y él tiene sus suburbas y en campaña también anduvo en Suburban, pero obviamente, y si va a ser el presidente de México, bueno, va a tener helicópteros y va a tener aviones, pero eso no quiere decir que en determinados momentos y para determinadas cosas pueda usar otro vehículo. Ahorita, ¿qué necesidad tenía de irse a una cita en una Suburban grandotota? O sea, ahí va su carro modesto. También como imagen, es la verdad, para demostrar que mira, no pasa nada y a veces me puedo ir en este coche y no pasa nada. Y yo creo que es un buen mensaje. No, pero además, déjame decirte, o sea, además por la comodidad de la Ciudad de México. Claro, un vehículo traer un carro chico es lo mejor. Voy en un carro chico, soy representante del pueblo, no necesito venir aquí ahora a sentirme Juan Camagüey. Como vemos a muchísimos, ya no digas presidentes, muchísimos funcionarios de tercera, aquí en Quintana Roo. No, en Quintana Roo, y tú vas a la Ciudad de México, a Polanco, y ves camionetotas y guaruras y todo, y son funcionarios del segundo y tercer nivel, pero bueno, ahí se van y se sienten los más picudos, de veras que bueno, eso es lo que no queremos ver ya en este país. ¿Cómo lo vimos con Roberto? Oye, Norma, por cierto, ahora que decíamos que nos deshicimos de un Beltrones y de un Salinas, y de su influencia tan directa, por lo menos, otro que ha de estar sudando, pues es Roberto Borgia. Roberto Borgia, acuérdese usted que está detenido. Guardado. Y bueno, tenía la esperanza de que sus cuates le maniobraran una salida. Con estos... Por esto, no voy a decir que todavía no puedan, pero ya se les pone más difícil, ¿eh? Y es lo que queremos ver. No se llama revanchismo, se llama justicia. Así es. Vamos a ir a un corte rápidamente. Regresamos. Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. ¿Y tú? ¿Ya sabes dónde estudiar la prepa? Prepa en línea CEP abre su convocatoria. No lo pienses más y forma parte de esta comunidad de aprendizaje. Es una opción educativa, innovadora y gratuita. Que se adapta a tus tiempos. Y que es 100% en línea. Termina tu bachillerato en 2 años y 4 meses. Y obtén tu certificado con validez oficial. Aprovecha esta oportunidad que Prepa en línea CEP tiene para ti. Consulta los requisitos en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Prepa en línea CEP va contigo. ¿Y tú ya probaste? ¿Yo qué? Que si ya probaste. Deliciosos. Quiero, dame. Pues participa en las dinámicas que Luces del Siglo tiene para ti y disfruta de los inigualables pasteles que Pastelerías Cancún Happy Cake tiene para ti. Visítanos en nuestras 3 direcciones: Happy Cake Chichén, Happy Cake Cabá, Happy Cake Torcasita. Y recuerda, Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan tu pastel de cumpleaños. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos.
bueno, con todo este tema de las elecciones y el fracaso del PRI, que se va a tercer lugar en nuestro país. Y bueno, finalmente... Y todavía suena más de lo que es, ¿eh? Fue la peor votación para el PRI. ¿Histórica? Porque se va a un tercer lugar, además muy disminuido. O sea, está el primer lugar, el segundo, y el tercero está aquí. Está muy disminuido el PRI. Hablándolo de siempre también, ¿no? Las fuerzas vivas están en otros partidos, pero el PRI como partido... Yo diría que José Antonio Meade cargó con una lápida, de verdad que ahora sí que le cargaron la lápida más terrible. Y bueno, fue el candidato presidencial en la historia de nuestro país, del PRI, menos votado en todo, desde que sí, toda la historia del PRI. Pobre, porque él se va a llevar precisamente en los anales de la historia. Este es el que perdió al PRI. Y el pobre pues no tenía mucho que ver directamente con el PRI, era un empleado del PRI, porque él era un empleado del PRI, como fue un empleado del PAN también en su momento, pero ahí está la cosa, no que tan listo, no que muy zorro, que lo importante de Meade es que era muy inteligente, que nos podía sacar del país. ¿Alguien muy inteligente? No agarra esa candidatura. Bueno, es que finalmente si eres un analista, pero es a donde voy. Pero entonces él, cuando estuviera de presidente, ¿le iban a mentir? Sí, no. Si él hubiera sido muy inteligente, con todo respeto, cualquiera se hubiera dado cuenta que esa candidatura no tenía ni un futuro. Cualquier listo no la agarra. Bueno, hasta el presidente del PRI en turno salió corriendo antes de la elección, ¿o no? Hizo de las suyas, hizo de las suyas, después se fue. No quiero ser yo el presidente del PRI cuando venga la debacle, ¿no? Y él, bueno, pues él agarró una candidatura que no le correspondía y la agarró y bueno, pues. Fíjate, haciendo precisamente un recuento de la historia, fíjate, la peor derrota del PRI fue obviamente la de Vicente Fox, cuando Vicente los derrotó, que fue cuando el famoso cambio del fracaso, pues es otra historia. Así es. La diferencia entre Vicente Fox y Francisco Labastida Ochoa, que era el candidato del PRI, fue una diferencia de 6.5 puntos. Fue mínima. Digo, aunque igualmente hay que recordar que la gente salió a votar y fue muy participativa en ese momento del año 2000. Sentíamos que podía haber un cambio y lo hubo. Exacto. Pero fue un margen... Pero fueron dos competidores de tú a tú, vaya. Esto ya no fue de tú a tú. Esto fue más allá. Aquí hablamos de que hubo una diferencia de tener una votación, bueno, el PRI tuvo una votación en esta elección del 16%. 50 y tantos, sí. 16%. O sea, 40 puntos más abajo. Del candidato de Morena y el del PRI, 40 puntos más abajo. O sea, nada que hacer. Reprobados totalmente. Totalmente reprobados. No hay manera de cómo... inclusive la elección de Calderón con Madrazo, que fue su contrincante, hubo una diferencia de 12 puntos. Esta fue el PRI completamente reprobado, pero tienen su premio de consolación. Se robaron muchísimo en este país, tantos ricos. No, pues ¿cuántos años? Ahora hay que ver si se puede recuperar algo, porque ojalá y se pudiera recuperar algo. Pero bueno, es parte de todo este análisis entre triunfadores y derrotados que se dio en esta elección. Y sí, da coraje porque están triunfadores, derrotados y colados. Sí, hay algunos colados en este triunfo de Morena, pero bueno, ahora sí nada se puede perfecto, poco a poco. ¿Sí? Priistas disfrazados de morenistas ahora. Pero bueno, ya las cosas se irán poniendo en su lugar seguramente. Eso esperamos, esa es la expectativa que tenemos ante todos los mensajes que nos ha dado Andrés Manuel López Obrador. Inclusive en el domingo decía, no les voy a fallar, voy a cuestionar de igual manera si alguien hace algo mal a los que no estén en mi equipo y a los que estén en la casa peor. Y ojalá, porque también en el Ángel de la Independencia, cuando fue Fox precisamente a celebrar porque había ganado, le dijeron lo mismo. Hay que aclarar, él no dijo no les voy a fallar, el pueblo de México le empezó a gritar, no os falles, no os falles. Y él dijo, no les voy a fallar. Y sí nos falló feo. Pero bueno, esperemos que la historia no se vuelva a repetir. Y bueno, como todo, siempre hay un negrito en el arroz.
Y déjeme decirle que esto está sucediendo allá en el estado de Morelos, porque Alfonso Miranda Gallegos, quien se postuló para reelegirse como alcalde de Amacuzac, ganó la elección con el 57.3% de los votos, pese a estar encarcelado por secuestro y delincuencia organizada. Imagínense. Este candidato de la coalición Morena PT-PES, quien fue acusado de vínculos con el grupo criminal de Los Rojos y está preso en el Ceferezo 14 con sede en Durango, se llevó más de la mitad de los votos, según el conteo preliminar. El día de ayer, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana informó que en este municipio el 99% de las actas ya fueron computadas y bueno, finalmente le dan el gane. Y según datos oficiales, un total de 6.407 ciudadanos emitieron su sufragio en Amacuzac, de los cuales 3.762 le dieron su voto al exedil procesado. Bueno, pues algo tiene que lo siguen queriendo. El contrincante con menor puntaje de diferencia fue Graciela Reynoso Nava, del Partido Verde Ecologista, que obtuvo 993 votos, es decir, el 15.49%. Pues, ¿qué le parece? O sea, esas son de las cosas, como le digo, o sea, siempre falta el negrito del arroz. O lo querían mucho, o como el pueblo es chico, los tenía todos amenazados. Vaya usted a saber cuál de las dos cosas pasó, pero el caso está que pasó. Así es. Y bueno, por lo pronto, en el estado de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes se abstuvo de reconocer la ventaja de Cuitláhuac García, candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura. Es que ahí está, no cambian, ¿no? Él no reconoce todavía, no reconoce. Al corte de las 13:15, el pueblo de Veracruz colocaba en primer lugar en las preferencias electorales a García Jiménez con 43.9%, seguido de Miguel Ángel Yunes de por Veracruz al Frente, que registra el 38.2%. Yunes resaltó que su administración no intervino en el proceso electoral. Ajá. Eso es algo a observar. A pesar de todo lo que hizo el gobierno de Yunes por su hijo, a pesar de eso, le están ganando por 6 puntos. ¿Se imagina usted si no hubiera habido trampa? Le hubieran ganado por 30, porque ahí estuvo el gobierno del estado de Veracruz, pero haciendo de las suyas. Así es. Pero bueno, garantizó dejar Veracruz entre buenas acciones y obras de gobierno, cambiando la cara del estado. Pues bueno, eso lo veremos ya en los próximos meses, una vez que tome en posesión el nuevo gobernador, a ver si es cierto que todo lo que dijo era cierto. Pero bueno. Y pasando a otro tema, postergan revisión interna del PAN, que ese es otro. ¿Cómo se va a ver los replanteamientos ahora y cómo se van a conformar los panistas? Es que fíjate que Anaya, acuérdense que llegó, se metió al PAN, tuvo un liderazgo muy controvertido dentro del PAN porque sí cortó cabezas, ¿no? Él llegó y cortó cabezas y dio codazos, los que no estaban con él estaban contra él. Pero ahora ya perdió. Y mire, siempre que hay pérdida de una elección, siempre están buscando dentro del partido al culpable. Y bueno, perdió, además tenía muchos enemigos dentro del PAN, y ahora, bueno, se antoja que viene una reconformación muy fuerte dentro del PAN, que va a pasar, como tú dices, en los próximos meses, y que se reorganizarán, y espero que lo hagan bien, para que puedan retomar con fuerza la presencia que siguieron teniendo. Porque si no lo hacen bien, entonces esa presencia se va a empezar a ir para abajo. El presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, aplazó el momento en que el PAN pueda revisar los resultados electorales del 1 de julio. Dijo que la prioridad de Acción Nacional es la defensa de los triunfos alcanzados. En su momento dijo, habrá una reflexión sobre los resultados una vez concluida la defensa de los votos, debiendo tener siempre un ánimo constructivo en mejora continua y también como prioridad preparar nuevas iniciativas y posturas en el legislativo. Esto expuso el presidente de Acción Nacional. El panista destacó que el partido está concentrado en la defensa de los votos de los ciudadanos, que confió en ellos, y también reconoció el trabajo de Ricardo Anaya como candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, que tiene poco más de 22% de la votación. Y bueno, Acción Nacional garantizó que asumirá su rol de oposición firme y constructiva en el Congreso de la Unión. Pues la verdad esas son palabras banales, porque pues ese es su trabajo.
Esa es parte de su trabajo. Pero lo que pasa es que lo tiene que decir Norma porque no lo hicieron en la pasada. Así como el gobierno, fíjate que... En este Congreso. Pues es que estamos tan mal, hemos estado tan mal, que creemos que los diputados nada más van ahí a los curules a levantar la mano y alzar el dedo. No, inclusive y lo vemos aquí aquí en el Congreso del Estado. Cuando pasan supuestamente a revisión las iniciativas y luego pasan a comisiones, que todo es en oscurito, todo es así en que las pasan el mismo día que lo van a mandar lo van a pasar a pleno para votación, o sea, y desafortunadamente algunos diputados, no todos, no tienen esa educación legislativa, porque hay que tener una formación legislativa. Hay que estar prepararse. Sí, aunque yo sea abogado, no sea experto en los temas, pero sí tiene que tener realmente una formación y saber los procesos internos de una Cámara de Diputados. La gente que va a ir ahora como diputados al Congreso de la Unión, de verdad que los políticos que vayan, es una escuela magnífica la Cámara de Diputados, porque ahí se desarrolla todo el progreso o el estancamiento de un país, porque es donde se toman las decisiones y los presupuestos para el país, para todo lo que es el gobierno federal, de todos los estados de la República, porque ahí está el presupuesto, ahí definen cuánto dinero se le va a dar a cada secretaría, a cada estado, a cada dependencia, o sea, ahí se define. ¿Y dónde se define? Precisamente en las comisiones. Por eso es tan importante saber quién va a conformar esas comisiones ahora. Ahí en la Cámara de Diputados hay mafias, había existido mafias, porque tenían secuestrado, por ejemplo, la Comisión de Hacienda. Hasta heredables ya esas mafias, no, quedaba la Comisión de Hacienda eran ya sabían quiénes son los que siempre estaban, es donde marca precisamente el presupuesto. La Comisión de Turismo, todas esas comisiones que tienen mucho presupuesto. Y luego dejan ahí a los de relleno, las comisiones de cosas vulnerables, o sea, cosas que, si no están preparados los legisladores, si no se ponen truchas para saber cómo se van a conformar esas comisiones, híjole, ahí es donde va a ser el debate. Ahí vamos a estar haciendo un análisis precisamente de esos morenos todos, pero muchos expriistas y todo, ahí donde vamos a ver, rivales, porque como tú bien dices, Norma, hay que saber, y ellos dentro de su maquiavelidad, sí son los que saben, porque son los que están ahí, han estado ahí metidos. Entonces vamos a ver y vamos a estar analizando precisamente esas comisiones, ahora que empiecen los janoleos, quién las está persiguiendo, y ya iremos tratando de sacar precisamente los antecedentes, por lo que tú dices, de los que sí saben lo que pueden hacer con eso, y de la coyuntura de esas posiciones. Y saber cuáles van a quedar, obviamente, diputados y senadores por la vía plurinominal. Porque acuérdense que todos agarraron su blindaje. Ahí es donde van a estar los dinosaurios. Así es. Pues bueno, pues ahí va a estar Enrique Ochoa, Claudia Ruiz Massieu, Manuel Velasco le acaban de dar su senaduría. Imagínense, o sea, Manuel Velasco. Lo bueno de Manuel Velasco es que él sí no sabe. Eso no es peligro. Ese sí va a aprender porque no sabe. Pero bueno, eso es lo interesante del tema. Y bueno, otra de las cosas que han sucedido en esta elección es los que no quieren reconocer que perdieron, como es el caso del señor Barbosa allá en el estado de Puebla. Con el grito de voto por voto, casilla por casilla de simpatizantes, el candidato a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, sostuvo que va a ganar la elección en el cómputo distrital del 4 de julio. Así es, en conferencia anunció que posee el 100% de las actas de las 7.547 casillas de la contienda y de acuerdo con los datos obtuvo una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Marta Erika Alonso de Por Puebla al Frente. El candidato a la gobernatura criticó que los morenovallistas recurrieran a la violencia, el pandillerismo para poner en riesgo la vida de la gente en las casillas. Así es, manifestó que será el encargado de dar seguimiento a la revisión de todos los delitos electorales que incurrieron los morenovallistas, pero también en defensa de los sufragios en los cómputos distritales. Al concluir su mensaje, simpatizantes que le esperaron afuera del salón en el Hotel Crown Plaza comenzaron a gritarle arengas de respaldo, Barbosa gobernador, para después pasar al voto por voto, casilla por casilla, mientras el candidato respondió que así será y que defenderá los votos.
Miguel Barbosa sostuvo que cuando sus oponentes se percataron que la tendencia no favorecía a sus intereses, reventaron la elección con violencia y ejecutaron su plan de manera quirúrgica. Afirmó que grupos acudieron a las casillas que contaban con más de 10,000 electores. Y sí hay algo de esto, ¿eh? En Puebla también fue una contienda y donde el gobierno del estado le echó todos los kilos. Pues imagínese usted nada más a la esposa, ¿no? Sí, Erika, a la esposa de Moreno Valle. A la esposa de Moreno Valle, pues, y hubo una verdadera contienda donde fue por parte del PAN, fue completamente empujada por el mismo gobierno del estado y sí está muy cerrada la elección y sí hubo muchas irregularidades, ¿eh? Entonces yo creo que en Puebla todavía nada está escrito, pero sí. Sí, a ver qué sucede. Fíjese que ayer, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Denise Dresser. Denise Dresser siempre ha sido una mujer muy polémica, es una colaboradora del periódico Reforma, y si no la leyó, léala a través de Luces del Siglo, donde le hace una carta a Andrés Manuel López Obrador. Pero me pareció tan puntual en su mensaje que escribe, que se los quiero compartir rápidamente. Fíjate que Denise Dresser dice: señor presidente, te escribo esas líneas sentada en mi escritorio con el pulgar manchado de tinta indeleble, con sentimientos encontrados, esperanza y zozobra, alegría y temor, gozo por lo que decimos dejar atrás e inquietud ante lo que vendrá. Sé por qué ganaste, sé por qué el voto se volcó a tu favor. Como nadie, recogiste el país y entendiste su enojo. Como nadie, capturaste el sentir de los indignados, los enfurecidos, los enojados. Años de democracia diluida, transición trastocada, igualmente creciente, pobreza lacerante. Años de sacar al PRI de los pinos para verlo regresar, más corrupto, más rapaz, más desalmado. Años de instituciones puestas al servicio del poder y no del ciudadano. Y tú, el insurgente, ofreciste lo que tanto querían oír: la refundación, la transformación, el rompimiento con el viejo régimen. Invitaste al país a hacer historia contigo y la mayoría te acompañó. Algunos con entusiasmo, otros con ambivalencia, muchos para darle un puntapié al priismo. Había que castigar al PRI por su patricionalismo y al PAN por mimetizarlo. Había que sacudir al sistema y darle un puñetazo al statu quo. Era imperativo retomar el camino de una transición que se truncó por una partidocracia rapaz, unas autoridades electorales que fueron perdiendo credibilidad e imparcialidad, un sistema de justicia para la protección de los privilegiados, un pacto de impunidad que permitió la supervivencia política de la podredumbre. Fuimos saboteando la consolidación democrática, sexenio tras sexenio. Permitimos que el neoliberalismo a la mexicana concentrara la riqueza y perpetuara la pobreza. Ignoramos la violencia, que fue convirtiéndose pedazos del país en tierra de nadie, diputados por los carteles sembradíos de cadáveres y de fosas. Contemplamos como la guerra contra las drogas se convirtió en una guerra contra los mexicanos, liderada por las Fuerzas Armadas que no saben estar en las calles, llamándolas de daños colaterales. 240,000 muertos, 34,000 desaparecidos, las cifras de la barbarie, las cifras del México roto. Y tú fuiste de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, dándole voz al horror, atizando los agravios y reconociéndolos. Triunfaste porque tu diagnóstico es el correcto. México ha sido expoliado por su celiz y exprimido por sus intereses enquistados y victimizado por su vectocracia sindical y empresarial. El péndulo de la historia se corrió de la acumulación a la redistribución, de la derecha a la izquierda, como lo explicara Albert Hirschman. Todo eso lo entiendo,
lo reconozco, pero aún así no soy de las jubilosas que quieren abrazarte, izarte en hombros, porque no sé cómo gobernarás, a quiénes escucharás, a cuáles miembros de la mafia en el poder perdonarás, qué modelo económico instrumentarás, qué sistema de justicia edificará, si serás el líder aplaudible de una izquierda progresista o un líder cuestionable de un López Obradorismo conservador. Ante nosotros se vislumbra una tierra incógnita. No temo que México se vuelva a Venezuela, temo que México siga siendo el mismo México, un país clientelar alimentado por un Estado dadivoso que crea recipientes en vez de participantes, un país que mantiene el capitalismo de cuates, solo que con otros cuates, los tuyos, un sistema de partido hegemónico renovado con pocos contrapesos, un andamiaje institucional corroído cuyas falencias sean suplidas por el presidencialismo resucitado. Me anima tu incorruptibilidad personal, el perfil de ciertas personas que te rodean, el espíritu de renovación que te acompaña. Me preocupa que ataques a la prensa, desdeñes al Congreso, denuestres a la Suprema Corte, descalifiques a la sociedad civil, dividida a la población entre los buenos que te apoyan incondicionalmente y los malos que lo son solo por cuestionarte. Y es cierto que muchas de las organizaciones y las instituciones que señalas son indefendibles, pero habrá que remodelarlas, no saltar por encima de ellas. Hoy, el día después, estaré haciendo la tarea que me toca, vigilarte, exigirte, recordarte el imperativo de reconciliarnos, de gobernar en nombre de todos y no solo de quienes votaron por ti, de reconocer el pluralismo y promover la tolerancia, de combatir privilegios y corrupción, pero también en tu propio partido y decirte, México no es el país de AMLO, o Morena, o sus gobernadores, o sus diputados, es el país de uno, el país nuestro, en 2018 y siempre. La verdad, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio esta colaboración que hizo Denise Dresser al periódico Reforma. Sí, no tiene desperdicio, lo supo plasmar muy bien, porque la verdad es lo que muchos sentimos. Hay muchos que están eufóricos, hay muchos que estamos contentos por un lado, pero con una incertidumbre por otra. Yo creo que lo supo plasmar muy bien. Y es una carta que ojalá y de veras la lea López Obrador y la guarde aquí en su bolsa. Yo creo que sí. Porque él de veras puede ser un héroe de la historia nacional, en los anales de la historia, porque bueno, finalmente uno es efímero y López Obrador ya no es ningún jovencito. Entonces yo le quiero apostar a que más que un interés económico, que él ya vive bien, tenga un interés de trascendencia que tiene en sus manos, ¿eh? Y esta carta no tiene desperdicio, y ojalá que, aunque no sepa hablar, porque una de las cosas que tiene López Obrador es que no sabe expresar bien sus ideas, que no importa que no sepa hablar, pero que sepa gobernar de veras para todos y para que este país pueda ser lo que puede ser, porque es un gran país. Ojalá, y todos estamos en esa ambivalencia, y ella lo supo manifestar muy bien, de veras que bueno, Denise Dresser la hizo bien. Así es, la verdad, como dices, no tiene desperdicio, vale la pena, porque es el sentir de muchos mexicanos. Efectivamente, la gente, algunos que no votamos por él o que sí votaron, pero bueno, finalmente ya pasó, ahora sí que es un stop, de aquí empieza realmente la era, vamos a decirlo, de este cambio histórico en nuestro país, y hay mucha expectativa al respecto. Pero sí, como bien dice Denise Dresser, hay personajes incrustados en este López Obradorismo que no son... ¿La mafia del poder? Que eran de la mafia del poder. No, y como ella dice, a ver a qué de esos miembros de la mafia del poder va a perdonar. O sea, todo esto, digo, ahorita podemos decir muchas cosas, pero veremos en el transcurso del tiempo cómo se va a desarrollar. Ojalá no nos defraude, ojalá hay mucha gente que todavía tiene esa esperanza en él, en estos cambios que realmente, y que nuestro país ya no aguanta más, ya no aguantaba más, y lo demostramos el 1 de julio. Esperamos que no nos defrauden, porque esa es la esperanza que se tiene hoy,
precisamente en Andrés Manuel López Obrador. Decía por ahí alguien que no hay nada más grave que matar la esperanza. Y bueno, hoy tenemos esperanza con López Obrador, ojalá y no la mate. Así es. Pues ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana. Páselo usted bien, tenga un excelente martes. Y bueno, estaremos pendientes de cómo se lleva la reunión hoy, precisamente, de Andrés Manuel López Obrador con el presidente aún, Enrique Peña Nieto de México. Ya llegó a Los Pinos, a Los Pinos, sí, a Los Pinos. Ya llegó a Los Pinos. Como no había donde estacionarse, la grúa ya se llevó a su coche, pero eso va a cambiar pronto. Eso fue una broma. No va a ser en Los Pinos, va a ser en Palacio Nacional. Va a ser la reunión, así es. Bueno, pues pásala bien, nos vemos mañana. Que tenga un buen día. Manifiéstate con el hashtag LS.